Listos, estamos al aire. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros en esta tercera jornada del octavo seminario de Historia y Filosofía de la Ciencia. Vamos a tener nuestra tercera ponencia de la mañana a cargo del profesor Carlos Cardona de la Universidad del Rosario de Bogotá, que se titula Ley de la Refracción a la luz de la heurística kepleriana. Entonces, adelante. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias, Santiago, Ángel, por la organización de este evento. Voy a empezar mi charla sin más. Una primera aclaración. Parece que van a percibir una suerte de cambio de tema. Mi tema tiene que ver con la historia de la ciencia, filosóficamente motivada, o sea, con motivaciones filosóficas profundas. El título de la charla, La ley de la refracción a la luz de la heurística kepleriana. Hace unos días descubrí con maravilla que la palabra heurística y eureka tienen la misma raíz griega. En la charla va a haber momentos de eureka y toda la charla es una suerte de estudio de heurística. La charla he preparado para la charla algunas modelaciones en geometría dinámica, pero tal vez no voy a explorarlas mucho porque el tiempo no me ayuda. Entonces, quizá las modelaciones haré las básicas, las más importantes. Hay algunos detalles técnicos también que quizá vaya muy rápido por ellos. Lástima, no, porque no puedo profundizar en ellos por cuestiones de tiempo. Pero vayamos inicialmente al punto. Empecemos por la motivación y el asunto que va a dirigir la charla. Esta es una bella estatua en Praga. Aparecen ahí Tycho Brahe, Johannes Kepler. Entonces empiezo por contar esta historia, que es una historia importante en relación con lo que voy a hacer. En 1600, Tycho Brahe fungía como el matemático imperial en la corte de Praga. Y en 1600 él convenció al emperador que le permitiera nombrar lo que hoy llamaríamos un investigador auxiliar. El investigador auxiliar llegó a ser Kepler. Tycho llevaba algo así como 40 años recogiendo datos del cielo. No hay duda, los datos más importantes en Europa sobre el cielo para la época estaban en poder de Tycho Brahe. Son 40 años de recopilación de información muy valiosa. Y Tycho era consciente de que necesitaba el apoyo de un matemático joven que le permitiera organizar toda esa cantidad de información que estaba ahí en juego. En contraste, Kepler, excelente matemático, joven para la época, y mal observador. Tenía un problema de astigmatismo severo y entonces él no fungía como un buen observador. Entonces, de suerte que esta es una alianza estratégica para delinquir muy interesante entre Tycho Brahe y Johannes Kepler, 1600. Pero quiso una mala fortuna que en 1601, o sea, la cooperación duró solamente un año. En 1601, Tycho murió. Él muere. Entonces, obviamente, por razones obvias, no puede seguir acompañando la investigación de Kepler. Y no solo muere, sino que deja sembrado allí un conflicto con la familia, porque a Tycho le adeudaban una buena cantidad de dinero y la familia de Tycho en reacción decomisó los equipos y lo más grave, no quiso entregar los datos que había copiado el investigador. Eso generó un problema desafortunado porque a Kepler lo que más le interesaban eran los datos, sin lugar a dudas. Kepler fue nombrado inmediatamente matemático imperial, él no se lo esperaba, pero en cuestión de un año ya era matemático imperial. Y lo que es un hecho es que tuvo que asumir sus tareas cambiando el programa de investigación porque no tenía los datos a la mano. Esta querella con la familia duró cerca de 4 años, entonces más tarde ya se liberaron los datos y Kepler pudo usarlos. El hecho es que Kepler tuvo que reorganizar su plan de investigación, diríamos hoy. Quiero leerles esta hermosa carta, es una carta de 1602, escrita a uno de sus amigos. Le dice Kepler: a causa de que mis tareas se han puesto en duda, ya entienden ustedes por qué,
he asumido la obligación de ocuparme de dos trabajos. El primero estará listo en la Pascua de 1603 y se ocupará de los comentarios sobre la teoría de Marte. No estuvo listo en la Pascua de 1603, estuvo listo en 1609 y es la base de la astronomía nova de Kepler, lo que se publicó en 1609. El segundo estará listo en 8 semanas, no estuvo listo en 8 semanas, se demoró otro tanto, estuvo listo en 1604, es la parte óptica de la astronomía. Y es con respecto a este trabajo al que me voy a referir. Ya más adelante explicaré qué es lo que quiero defender. ¿Por qué un astrónomo por excelencia de pronto está interesado por la óptica? Hay una razón muy sencilla que viene de las épocas de Ptolomeo. Desde las épocas de Ptolomeo se sabía que la luz, al pasar del éter celeste al aire, tenía que refractarse o se refractaba, que la luz, al pasar luego a las esferas cristalinas del ojo, sufría una nueva refracción, y no una, sino 2 o 3 refracciones adicionales. Entonces, al final, cuando el astrónomo está tomando datos del cielo, con la vista desnuda, esos datos no son 100% claros. Serían claros si descontamos las dobles o triple refracción que hemos mencionado. Entonces, para un astrónomo que quiere apoyarse en datos tomados del cielo, era muy importante contar con una ley de la refracción que le permitiera, con los datos de la vista desnuda, descontar todas las desviaciones que se producen por las refracciones que he comentado. Entonces, realmente no era un problema menor o un problema subsidiario, era un problema muy importante para un astrónomo que se toma las cosas en serio y que quiere valerse de la información empírica. Pero para la época no había una ley de la refracción. Ptolomeo intentó por todos los lados, Alhazen hizo lo propio, muchos otros investigadores lo hicieron, y realmente no hubo ley de la refracción sólida hasta 1630. Entonces estamos hablando de una investigación 30 años antes de que saliera a la luz lo que se conoce como la ley precisa de la refracción. Kepler se dio a la tarea y publicó en 1604 los Paralipomena a la óptica de Vitelo, los comentarios a la óptica de Vitelo. En 1570 se había publicado el Thesaurus de óptica. Rigner lo había publicado, ahí aparecían las obras de Alhazen y las obras de Vitelo también. Kepler las conocía muy bien y todo su trabajo se va a fundamentar especialmente en una suerte de comentarios a los trabajos de Vitelo. Esta es la agenda de la charla que propongo. Haré inicialmente un preámbulo que muestre qué tipo de investigaciones adelantaba Kepler en este caso. Voy a comentar que Kepler es un astrónomo que hace de la analogía su heurística por excelencia, ya lo comentaré con cuidado de qué se trata, y sometió el estudio de la refracción a este ejercicio de hallar buenas analogías. Kepler ensayó con 3 familias de analogías y en cada familia ensayó como con 10 o 15 instrumentos diferentes. 3 familias de analogías. Empecemos por contar la historia al revés. Ninguna de estas analogías conduce a la ley de Snell-Descartes, que es después la que se ha canonizado en la historia de la óptica. Entonces, sus resultados en esa dirección no podríamos juzgarlos de fracasados, pero realmente no hay tal, porque Kepler es el fundador de la óptica moderna, en eso no cabe duda. Pero él ensayó 3 familias, las 3 fracasaron. La tercera la voy a ignorar en esta conferencia, me voy a concentrar en las 2 primeras familias de analogías. Voy a mostrar la segunda parte, la primera familia de analogías, no toda completamente, y explicaré cuáles son sus obstrucciones fundamentales, por qué el mismo Kepler admite que fracasa. Luego mostraré la segunda familia de analogías y haré lo propio. Mostraré las obstrucciones y explicaré por qué fracasa. Y en la cuarta parte haré mi propuesta básica de la conferencia. ¿Cuál es mi propuesta básica de la conferencia? Razonando de una manera subjuntiva, voy a tratar de mostrarles que Kepler hubiera podido llegar a la ley de Snell-Descartes sin abandonar su heurística explotada tanto en la primera familia como en la segunda familia. O sea que Kepler iba por muy buen camino y no, sin sacrificar nada de su heurística, habría podido llegar a la ley de Snell-Descartes. No me va a quedar tiempo para lo último, mostrar cuál es la relación entre esto y la metafísica de la luz. Pero esta es la agenda de la charla. Empecemos. Sencillo.
Entonces, para todos es sabido que si la luz pasa, por ejemplo, del aire al agua, sufre una desviación y arriba solemos medir el ángulo de incidencia con la perpendicular, el ángulo de refracción también se mide con la perpendicular y era importante tratar de ver qué relación matemática había entre uno y otro para, con base en esto, hacer los descuentos empíricos que he mencionado. ¿Qué hace Kepler a la hora de estudiar este fenómeno? Necesita información empírica. Kepler no es un ejemplo paradigmático de un observador empírico fino, ya he explicado por qué. Entonces él tiene que usar datos de terceros. ¿Qué datos usa? Usa los datos de Vitello que él consigue en el Tesauros de óptica que había publicado Rigner. Estos son los datos de Vitello con los que trabaja Kepler. Primera aclaración, no son realmente de Vitello, son datos de Ptolomeo. Estos datos ya estaban en la óptica de Ptolomeo. Segundo, son datos buenos, no son datos malos empíricamente. Cualquier scholar hoy en día que contara con estos datos podía inferir a partir de la ley de Snell-Descartes. Espero que para todos sea medianamente familiar, que el seno del ángulo de incidencia sobre el seno del ángulo de refracción es una constante que depende de los dos medios que están en juego. Y estos datos son buenos, son datos que se reproducen bien la ley de Snell-Descartes. Un datico importante, no es menor, pero lo voy a mencionar. Kepler tiene cierta fijación con el último dato, 80 grados de incidencia, 50 grados de refracción. Por algún motivo, Kepler piensa que es el mejor de los datos y que es el dato con el cual él puede calibrar sus modelos matemáticos y él los calibra con este. Él no conocía la ley de Snell, pero si hoy lo juzgamos a la luz de Snell, todos los datos se ajustan muy bien, salvo el último. El que está tomando Kepler es precisamente el más desviado a la luz de la ley de Descartes. Pero eso será importante, ya verán ustedes por qué. Pero esta es la información empírica que tiene Kepler en sus manos. Él quiere proceder por un método que le fascina, que es el método de las analogías. Leo el pasaje, pero no lo voy a leer completo para ahorrarme tiempo. Voy a leer solo la primera parte. Decía Kepler, los términos geométricos deben estar a nuestro servicio por analogía. Amo las analogías por encima de todo. Ellas son mis más veraces maestres, conscientes de todos los secretos ocultos de la naturaleza. No le pongo atención a la última parte. Voy a quedarme con esto. Entonces va a proceder por analogías. ¿Qué es una analogía para Kepler? Palabras más, palabras menos, es la idea de construirme un instrumento matemático que sirva de modelo, de suerte que con una poca información empírica que me permita calibrar el instrumento, yo tenga un dominio de todos los demás datos empíricos que están en juego. Palabras más, palabras menos, puedo decir muchas cosas más al respecto, pero esto me basta como idea de analogía. Entonces, ¿qué hace Kepler? Voy a volver a la diapositiva anterior. ¿Qué hará Kepler? Tiene esta su información empírica. Él toma algún par de datos que él considere el mejor. Considera el mejor el último. No es el caso, pero no me voy a detener ahora en eso. Que concibe una suerte de instrumento matemático que pudiera dar cuenta de todo lo que pasa, pero lo calibra a partir del dato 80-50 y luego para evaluar si su instrumento funciona, mira si él recoge todo el resto de información empírica que está ahí en juego. Entonces, voy a contarles cómo procede la primera familia de analogías. Les voy a explicar por qué fracasa la primera familia de analogías y luego seguiremos buscando una suerte de iluminación o eureka en la mitad de la heurística. Entonces, Kepler procede de la siguiente manera. Hace este bello dibujo. Imaginen que acá tenemos aire arriba y aquí tenemos agua abajo. Esta es la línea de separación entre aire y agua. A representa una fuente de luz, de la cual yo puedo tomar varios rayos de luz que salen del punto A. Kepler se da la libertad de dibujar la vertical AC, la prolonga abajo. Luego se regala un segmento CE completamente arbitrario, libre, no tiene acá ningún juego. Y luego escoge un segundo punto K para tomar un segmento CK. Este segundo sí ya no tan arbitrario. Él tiene la expectativa de que el cociente que hay entre CK y CE modele de alguna manera el cociente que él cree debe existir entre las densidades ópticas del primer medio con respecto al segundo.
lo que hoy en cualquier libro de óptica representaríamos como índice del medio 2 sobre índice del medio 1, y en cualquier libro de óptica moderno lo llamaríamos N21. Kepler no lo llamaba así de ninguna manera. Kepler usa la palabra densidad porque todos los investigadores antes de Kepler tenían la sospecha de que este fenómeno debía depender de las densidades de los medios. Nada que ver, esto no depende realmente de las densidades de los medios. Y el mismo Kepler llegó a darse cuenta de ello, pero lo llamaremos ahora densidad óptica porque era la expresión que usaba Kepler. Entonces, él tiene la perspectiva de que podamos ajustar un segundo punto de tal manera que CK sobre CE me dé ese cociente. ¿Y cómo procede Kepler? Pues toma un primer dato, puede ser el de 80-50, supongamos que es este, y con este primer dato calibra su instrumento de la siguiente manera. Imagina un rayo de luz, el rayo AF, supongamos que acá está incidiendo con los 80 grados que espera Kepler, luego hace en su dibujo, porque está trabajando sobre su escritorio, una prolongación del rayo de luz. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al punto S, que es en donde corta la perpendicular que traza por E. Y instalados en este punto traza una segunda perpendicular y busca que esta perpendicular corte la otra perpendicular que cruza por acá. Acá está ensayando. Esto es una heurística de puro ensayo y error. Allí cuando obtiene este punto de corte, pues Kepler adivina y dice, si este es el rayo de incidencia, este tendrá que ser el rayo de refracción. Así calibra su instrumento con un primer dato. Y él tiene la expectativa de que todos los demás datos se ajusten a este instrumento que ha elaborado. Es fácil ver, yo no me voy a extender en ello, pero es fácil ver que si la naturaleza quisiera favorecer a Kepler, si la naturaleza acá quisiera acompañarlo, la ley de la refracción habría sido tangente de incidencia sobre tangente de refracción igual a N21. Ese ya sabemos que no es el caso, pero este habría sido el caso si la naturaleza estuviera de acuerdo con este primer instrumento. De este primer instrumento salen varios resultados sencillos. Uno es este, Kepler no lo consigna, pero se ve fácilmente. Pero hay un segundo resultado importante. Hay dos resultados muy importantes. Es que si los rayos de refracción así construidos se prolongan atrás, se prolongan en el aire, todos van a cortarse en un mismo punto que aquí llamo R sobre esta vertical, que no es este mismo punto A, otro punto R. Y se puede probar que incluso CR sobre CA guarda esta misma proporción, pero eso no viene al caso ahora. Todos se cortan en un mismo punto. Y segundo, cuando se hace la construcción, estas parejas de nuevos datos, todas quedan alineados sobre la perpendicular. Así tendría que comportarse la naturaleza si este instrumento funciona. Ahora hay que preguntar, ¿se comporta así la naturaleza? Estos son los resultados desastrosos. A partir del punto A, se toman ya los datos de Vitelo, 10 grados, 20 grados, 30 grados, todos los datos de Vitelo como él esperaba, y luego se reproducen los ángulos de refracción que se obtienen empíricamente, entonces los datos de Vitelo. Se obtiene la distribución de puntos que Kepler tenía la expectativa y se obtiene la curva. Entonces hay dos cosas aquí dramáticas que ocurren. Los rayos refractados prolongados hacia atrás nos sugieren que se vayan a cortar en un mismo punto. Fracaso total. Y segundo punto, segunda observación, los puntos esperados debían distribuirse sobre una paralela al segmento, a la perpendicular que pasa por él. No se distribuyen sobre nada que se parezca a una paralela, sino sobre una curva muy rara, que es esta curva que yo les muestro acá. Entonces Kepler se da cuenta que la cosa fracasó radicalmente. Esta curva le llama particularmente la atención. Hay un pasaje muy bello del Paralipomena en donde Kepler dice, esa curva me huele a que es algo parecido a una hipérbola, pero no puede decir nada más de la curva, solo que no era lo que él esperaba. Kepler tiene un tesón impresionante, él ensaya muchos procedimientos. En esta primera familia ensaya después muchas distribuciones más, un par de segmentos, luego se calibra con un dato y luego se mira a ver si todos los demás funcionan. Ensaya, por ejemplo, esta, no la voy a detallar ahora, la curva esperada era esta,
no viene al caso. Ensaya esta otra alternativa, acá está escrito cómo es. La curva esperada era una curva muy rara, una cosa de este estilo, luego tampoco funciona. Y ensaya otras 12 combinaciones de este estilo. Ninguna funciona, absolutamente ninguna. Entonces ya llega un momento en que Kepler dice, no, esto por acá no funcionó, hay que renunciar y volver a empezar por otro lado. Volver a empezar por otro lado es buscar otra analogía. Entonces Kepler pasa a este pasaje, viene del Paralipomena, y le dice Kepler al lector con toda modestia y sinceridad. Kepler es metodológicamente muy sincero y le va diciendo al lector en qué momento fracasa y por qué fracasa. Entonces le dice al lector, hasta ahora hemos seguido un plan de investigación más bien ciego. Y de pronto ustedes tuvieron esa idea cuando yo les daba aquí explicaciones, este tipo para dónde va, etcétera, un plan de investigación ciego. Y hemos confiado en la suerte. Sí, antes está combinando segmentos y va a ver cuál medianamente funciona. Pero le dice Kepler al lector, a partir de ahora abriremos el otro ojo procediendo con un método seguro. Y él cree haber dado con un método seguro. Dice a continuación, finalmente corté, gracias exclusivamente a la analogía, porque ahora nos vamos a sumergir en otra familia de analogías, el muy difícil nudo gordiano de la catóptrica. Y la idea es definitivamente genial. Uno como investigador solo siente cierta tristeza porque la cosa no haya funcionado, pero la idea era realmente muy bella. ¿Cuál era la idea? Considerando lo que ocurriría en los espejos y de manera semejante lo que apropiadamente debería ocurrir en el agua. La idea era brillante. Repito, es una lástima que fracase, pero la idea era brillante. Kepler tiene ahora esta idea muy bonita, muy interesante. La represento de esta forma. Él tiene la idea de que si usamos una lente biconvexa como esta, ella me deforma, las imágenes que me entrega del otro lado son imágenes deformadas, o bien de tamaños menores o mayores, es una imagen deformada. Y él sospecha que algo parecido ocurre, por ejemplo, en un espejo convexo. El espejo convexo me deforma las relaciones de los tamaños de los objetos que hay ahí. El razonamiento de Kepler es sencillo y brillante. Conocemos muy bien las leyes de la reflexión, mediante las cuales podemos dar cuenta de las deformaciones de un espejo convexo. Entonces, la idea de Kepler es qué tal si, en tratándose del aire y el agua, buscamos la idea de una analogía de suerte que podamos sustituir la refracción por una reflexión en un espejo esférico y me produzca el mismo tipo de deformaciones. Si lo conseguimos, entonces dominaré la refracción a cuenta de que yo conozco bien las leyes de la reflexión. Había que empezar. La idea es absolutamente brillante. Es una lástima que haya fracasado, pero la idea es brillante. Y entonces procede a trabajar de la siguiente manera. Vamos a imaginar que esta recta representa la interfase entre el aire y el agua. Ahora al revés, por razones del dibujo que hice, aire aquí abajo, agua allá arriba. Tomemos un punto arbitrario, un punto B del cual imaginamos rayos de luz saliendo y hagamos su imagen especular al otro lado, un punto A. Entonces BO es igual a OA. Y la idea de Kepler era sencilla. Supongamos que a partir del punto B medimos un ángulo de 80 grados para calibrar el instrumento que él tiene en mente. Para calibrar, imaginemos un rayo de luz que forma un ángulo de 80 grados y en este punto imaginemos que acá controlamos las refracciones y acá construimos un rayo a 50 grados. Esta es la última pareja que él cree que es la mejor, 80 y 50. Obtengamos el punto de corte de esos dos segmentos y ese punto de corte de esas dos rectas, ese punto de corte es C. El que está obsesionado con la hipérbola le dice al lector, ahora podemos imaginar que hay una hipérbola que tiene a B y a A como sus focos y el punto C es un punto en esa hipérbola. Esa hipérbola es única, se puede construir con los métodos de Apolonio, se puede construir y es única esa hipérbola. Y él procede a construir la hipérbola. ¿Qué expectativa tiene a continuación? Permítanme acá, voy a abandonar la presentación y voy a ir a la modelación geométrica.
Voy a ir a la modelación geométrica. Acá tenemos la modelación. Voy a ampliar esto para que se vea bien. Listo, aquí tenemos la modelación. Entonces, la idea en principio de Kepler es sencilla. La idea de Kepler es primero calibrar esa hipérbola. Así se calibra la hipérbola. 80 grados acá, 50 grados acá, el punto C, solo hay una hipérbola que satisface esas condiciones y el instrumento queda calibrado. ¿Qué hace a continuación Kepler? Usar el instrumento. ¿Cómo usa el instrumento? Entonces él lo usa de la siguiente manera. Él tiene la idea de que el instrumento debería funcionar así. Yo tomo cualquier ángulo de incidencia, entonces imagino que un rayo de luz va a pasar del aire al agua formando un ángulo de incidencia de 70 grados. Entonces dibujaré acá los 70 grados, trazaré este segmento. Como ya tengo la hipérbola construida, estaré atento a ver en qué momento este segmento corta la hipérbola, la corta en este punto, y la expectativa de Kepler es, oh maravilla, en este momento, este rayo, este ángulo, el ángulo que se forme al trazar FA, este ángulo debe ser el ángulo de refracción. No voy a explicar todos los detalles de las argumentaciones mecánicas que tiene en la mitad del camino, porque no me da el tiempo, pero este es, grosso modo, el modelo de operación de Kepler. Tiene la expectativa de que funcione. Entonces ya, construido esto, la pregunta que sigue es, bueno, ¿y funciona? ¿Sí o no? Entonces, pongámoslo a prueba. Entonces, montamos acá los datos de Vitelo. Un momento. Listo. Acá están los datos de Vitelo. Entonces, acá he trazado cada uno de los puntos. Esto se calibró con 80-50. Pero después he tomado todos los puntos que resultan de tomar la información de Vitelo. ¿Qué pasa con 70, con 60, con 50 y sus respectivos rayos de refracción? Estos son los resultados. Esto es lo que le ofrece como la naturaleza le dice, así se me distribuyen los datos. ¿Usted espera que queden montados sobre esta hipérbola? No, así se distribuyen. Fracaso total. ¿Sí? Entonces Kepler se da cuenta, esto no me funciona por acá. Él no desfallece, él sigue trabajando exactamente en el mismo modelo. Vuelvo acá. Él no desfallece y decide volver a repetir toda la historia, el mismo procedimiento, pero cambia ahora hipérbolas por elipses. Entonces monta el mismo procedimiento, monta la elipse, la construye, luego va a ver dónde están los datos empíricos, maldita sea, los datos se montan acá. La línea punteada muestra cuál es la expectativa Snell-Descartes y los datos en cruz muestra los datos de Vitelo. Fracaso total. Kepler no abandona, dice no, esto de pronto la parábola funciona. Regala 2 páginas del Paralipomena, que son una joya, absoluta joya para la historia de la geometría proyectiva, porque Kepler anticipa un resultado que la geometría proyectiva solo incorporó en el siglo XIX, y es que parábolas, hipérbolas y cónicas, e incluso circunferencias, pueden concebirse como una única familia de curvas, no son curvas diferentes. No les muestro la argumentación, pero es un par de joyas del Paralipomena. Kepler decide ensayar con una parábola. No les muestro acá la modelación con la parábola porque es muy complicada, es mucho más difícil. En estos casos él tiene la ventaja de que en hipérbola y elipse tiene 2 focos. En el caso de la parábola solo tiene un foco, pero el segundo foco como un punto al infinito, y tiene que montar una suerte de razonamientos espectaculares para poder ensayar con la parábola. Eso fracasó, por eso no me voy a detener, etcétera, pero el asunto es que esto fracasó radicalmente. Pero él no perdía la confianza en que algo de una hipérbola por ahí tenía que estar jugando algún papel importante. Después pasó a una tercera familia de analogías. La tercera familia es muy rara, es muy interesante. No conduce a un resultado parecido a Snell-Descartes, no lo conduce. Conduce a un resultado esotérico muy raro por allá, no lo voy a comentar acá, eso daría pie para otra charla. Y él se quedó con esa tercera familia y el resultado que era bueno para ángulos pequeños, malo para ángulos grandes. Después con ese resultado él interpretó, por ejemplo, la óptica
del telescopio de Galileo, la interpretó acertadamente, cosa que Galileo no la hizo, y lo hizo acertadamente con una ley equivocada de la refracción. Pero bueno, eso me desvía del tema, de eso no quiero hablar, pero quería al menos comentarlo. Ya les he presentado las dos familias de analogías, les he mostrado por qué fracasan. Ahora mi propuesta. Ahora les voy a mostrar que trabajando subjuntivamente, o sea, yo podría fungir acá como de kepleriano a ultranza y decir voy a trabajar con las dos familias de analogías y voy a producir un resultado parecido al de Snell-Descartes. Entonces, mi propuesta es un instrumento que acoge las ideas de Kepler, pero que funcionaría de la siguiente manera. Voy a tratar de mostrarles voy a suspender acá la presentación, voy a volver, excusen que haga todos estos movimientos, voy a volver acá a una modelación para explicarles acá en detalle, en principio, cómo funciona la modelación. Entonces vamos a verlo acá. Bueno, vamos a verlo acá. La idea es sencilla. Vamos a imaginar aire y agua, la interfase de aire y agua, un punto A del cual imaginamos varios rayos de luz que salen y un punto B desde el cual controlamos los ángulos de incidencia que yo quiera. Si quiero un ángulo de incidencia pequeño, pues este es el ángulo. Quiero un ángulo de incidencia pequeño. Este sería un ángulo de incidencia grande, tendríamos algo así. Entonces la idea es crear un instrumento que haga lo siguiente. A partir del punto B, trazo una circunferencia de radio BA, me regalo una circunferencia completa, ahí la tienen ustedes, voy a bajar un poquito el punto A para que se vea mejor la circunferencia, ahí tienen la circunferencia, prolonguemos el rayo AB y dejemos que corte la circunferencia, la corto en el punto C, regalémonos a continuación el triángulo rectángulo BDC, eso siempre se puede hacer sin problema, trabajemos sobre el cateto DC. Sobre el cateto DC escojamos un punto E, ya no arbitrario, sino escojámoslo de tal manera que el cociente DC sobre DE me dé el cociente de densidades ópticas. Ahí estoy respetando entonces el método de Kepler con un dispositivo ahí muy particular. Una vez hemos cuadrado el punto E de esa manera, para eso usaremos una pareja de datos para calibrar. Por el punto E trazo una perpendicular, miro dónde es que la perpendicular corta la circunferencia, la corta en F, y adivino o sospecho que a continuación el rayo refractado tomará la dirección BF, y este será el ángulo de refracción. Entonces, mi propuesta es, atendamos a este instrumento. El instrumento respeta bien la metodología descrita por Kepler en su primera familia de analogías. Incluso ya podemos ver acá una cosa bonita, y es, veamos cómo se distribuyen los datos que allí aparecen. Entonces yo puedo decirle a este aparato que hagamos el lugar geométrico de todos los puntos F cuando variamos entonces todo el punto B. Y qué maravilla, miren ustedes, aquí pasa una cosa bonita, que si yo cambio este punto B como se me antoje, los puntos F abajo se están distribuyendo sobre una curva interesante. Esta curva se le puede uno antojar inicialmente como, eso parece ser una hipérbola. Y si eso llega a ser una hipérbola, estaríamos detrás de la hipérbola que tanto anhelaba Kepler. Entonces, ahí les conté, palabras más, palabras menos, cómo funciona el instrumento que estoy proponiendo. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues calibrar inicialmente el instrumento con una pareja de datos. Kepler lo haría con 80-50. Lo podemos hacer con otra, pero Kepler lo haría con 80-50. Proceder, como ya les dije, que se procede buscando que el cociente CD sobre DE reproduzca las densidades ópticas. Es fácil ver, un par de manipulaciones trigonométricas, es fácil ver que todo esto entraña la ley de Snell-Descartes, o sea, la ley que hoy un escolar estudia en 10º grado o 11º grado. O sea, este instrumento entraña la ley de Snell-Descartes. No lo voy a justificar acá, pero se puede hacer fácilmente. Lo que sí me interesa es ver si esta curva que aparece acá es efectivamente una hipérbola.
Les muestro acá la información, igual las diapositivas quedan a su disposición y alguien puede rastrear esto con cuidado. Esto es el resultado de estudiar las ecuaciones paramétricas del punto F. El punto F tiene coordenadas X y Y. Así no procedería Kepler porque él no tiene lenguaje analítico. Él tendría que usar todo el andamiaje de Apolonio, pero yo lo voy a hacer con andamiaje analítico. Entonces el punto F tiene unas coordenadas X. Acá está la descripción de la coordenada X. Se puede ver con cuidado y el que quiera rastrear eso después puede ver que la cosa ahí está bien hecha. Y la coordenada Y, o sea, toda esta coordenada obedece a esa ecuación que les muestro ahí. Una ecuación endemoniada, pero fácil de obtener, tiene absolutamente ningún lío. Hecho eso, se puede suponer, se puede imaginar una sustitución de variables sencillas, porque acá hay una cantidad de cocientes muy endemoniados, pero se puede introducir para comodidad un parámetro b al cuadrado definido así. Créanme que eso está bien hecho, eso no es lo que viene al caso. Lo que sí viene al caso es que con ese parámetro, una vez se sustituye en lo que hay arriba, esta ecuación paramétrica es esta que hay acá. Y esa es la ecuación de una hipérbola. Eso es lo que es, ahí una hipérbola. Luego, realmente el instrumento entraña la heurística de Kepler y tiene escondida la hipérbola con la que Kepler soñaba. Ahora hay que preguntar, bueno, esto se calibra con una pareja, por ejemplo, 80 y 50. ¿Qué pasa con los demás datos? El dibujo que yo he hecho acá, yo no calibré con 80-50 porque yo ya sé que ese es el dato más desviado. Entonces calibré con 30-22,5, que ese es un buen dato, Snell-Descartes, y dibujé la hipérbola. Luego me pregunto, ¿y cómo se distribuyen los datos de Vitello? Las líneas, los círculos vacíos muestran cómo se distribuye la información de Vitello. Maravillosa en los primeros comportamiento de la curva, maravilloso. Mal en el último punto. Pero funciona bien. Y pues con el aparato de geometría dinámica yo puedo volver a calibrar esto con 80-50. Los otros datos se separan un poquito, pero quedan ahí bien montados. Luego, he aquí la hipérbola que Kepler, con la que Kepler añoraba. Yo no sé cómo voy de tiempo. Bien, bueno. Entonces, ¿qué habría que hacer? Entonces veamos, por ejemplo, cómo funciona esto ya. Excúsenme que salga de acá para allá, pero les voy a mostrar ahora el instrumento que propongo, ajustado a la metodología de Kepler. O sea, ¿qué es lo primero que habría que hacer? Calibrar el aparato. Yo lo puedo ir calibrando acá a mi antojo. Esa calibración la puedo hacer a mi antojo. La calibración está hecha con un ángulo de incidencia de 30 grados, un ángulo de refracción de 22.5 grados, que es un buen dato. Kepler lo habría hecho con 80-50 y este correspondería a un índice de refracción de 1.31. Si hoy ustedes abren un manual, ese índice hoy se calibra como en 1.33. Entonces ahí tenemos nuestro aparato calibrado. Entonces tener el aparato calibrado significa que yo he hecho el dibujo para 80 grados, 50 grados, trazo la circunferencia esperada, trazo los 50 grados, obtengo acá, obtengo el punto C por la prolongación y esto me permite calcular el punto E. ¿Cómo calculo el punto E? Porque tomo el ángulo de refracción, tomo dónde corta la circunferencia, levanto hasta E y ya tengo aquí calibrado todo el instrumento a partir de DC y ED, como les he mencionado. Y el aparato me queda calibrado. Queda calibrado significa ya conozco la hipérbola que reproduce toda la información. Entonces ahora el aparato, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo se usa este aparato? Si esto hubiese tenido éxito, entonces los manuales de óptica, ¿qué tendrían? ¿Cómo se usa el aparato? Entonces se usa de la siguiente manera. Tomo a continuación cualquier ángulo de incidencia, controlo con el punto B, yo a mi antojo puedo calcular cualquier ángulo de incidencia, voy moviendo el punto B a mi antojo. Si yo quiero evaluar entonces cuál es el ángulo de refracción esperado,
Entonces lo que hago a continuación es trazar la circunferencia como instrumento de control, ver dónde la circunferencia ahora corta la hipérbola, y allí donde corta la hipérbola se acabó el ejercicio. Si este es el ángulo de incidencia, este es el ángulo de refracción esperado. Ahora la hipérbola se está usando como instrumento para obtener todos los demás datos que se obtienen. Y los datos de Vitelo, aquí aparecen distribuidos todos los datos de Vitelo. Y aquí aparece cómo van cayendo efectivamente sobre la hipérbola. Hubiéramos podido acá, yo lo puedo hacer aquí muy rápido, lo puedo hacer volver a calibrar el equipo, lo puedo calibrar a mi antojo, entonces yo puedo venir acá y decirle al aparato que calibremos un ángulo de 80 grados, incidencia, ángulo de refracción, un ángulo de refracción de a 80 le correspondería 50 según la expectativa de Kepler. Y ya, esta sería la calibración que habría que darle al equipo, la calibración kepleriana con los datos que a él le gustan. Entonces aquí tendrían la calibración kepleriana. Vean ustedes, en este caso con la calibración kepleriana, el último dato se acopla perfectamente bien a la hipérbola, eso es analítico porque con ese dato se ha calibrado el instrumento y todos los demás datos quedan ligeramente desviados de la hipérbola. Esa es la calibración que le habría gustado a Kepler, pero los datos ligeramente se desvían. Si se calibran como yo he calibrado con 30 y 22,5, la calibración es buena. Espero me estén siguiendo, estoy muy rápido porque estoy mal de tiempo, pero espero me estén siguiendo. Voy a pasar por alto esto. Hay un pasaje con el que yo tengo un aprecio infinito, porque más o menos de ese pasaje, si Kepler estuviera acá en el público, yo creo que le gustaría un poco esto que estoy mostrando acá, porque hay un pasaje en el que Kepler le dice lo siguiente. Kepler ya pasó por la tercera familia de analogías, obtuvo un resultado del cual no está contento, sabe que no es bueno, pero tiene buenas aproximaciones y él sigue teniendo una nostalgia grandísima por la hipérbola que nunca encontró. Él después abandona esto y se sumerge a estudiar el ojo con cuidado y otros detalles de la óptica muy importantes. Pero en ese pasaje le dice Kepler al lector, lo que ocurrirá es que usted, se está refiriendo al lector, usted, señor lector, quizá algún día encontrará tal hipérbola. Yo lo que les estoy mostrando ahora es que me precio de pensar que yo encontré la hipérbola que Kepler buscaba. Encontrará tal hipérbola. Esto es que esta hipérbola contiene la medida de todas las refracciones del agua y colateralmente otras hipérbolas contendrán la medida de los medios que son diferentes con respecto a las refracciones. Quiero que lo vean. ¿Estoy bien de tiempo? Justo, bueno. Creo que alcanzó a mostrarles eso. Alcanzó a mostrarles. Alcanzó a mostrarles esto y es... bueno, no, acá. Sí, espero que se pueda. Espero que se pueda. Sí, o sea, si Kepler hubiera ensayado con esto y la óptica hubiera tomado este camino, que le hubiera gustado este trabajo de Kepler, entonces los libros de óptica hoy posiblemente no nos ofrecerían una tabla de índices de refracción. Los libros de óptica hoy en día nos podrían ofrecer más bien hipérbolas de calibración, la hipérbola del agua y el aire, del agua y el aceite, del aceite y el alcohol, y entonces uno simplemente calibra acá el instrumento. Yo voy a volver a la calibración mía. La calibración mía era 30, excusen, 30 y 22.5. Esta es la calibración. Pero yo puedo jugar a continuación con esta calibración. Voy a bajarla. Perdón, un momento. Voy a bajarla hasta 0. Me quedó arriba 80. 80 no, 830, una cosa aquí rarísima. Ya. 30 y 22. Voy a hacer una cosa extraña, pero es que no creo que sea
que se vaya a ver, no, no se va a ver. Voy a hacer una cosa rarísima ahora, y es que voy a poner 30, 30. Entonces, si pongo 30 de incidencia, 30 de refracción, estoy haciendo una bobada en la calibración del instrumento, porque si es así, no hay refracción, simplemente el rayo de luz va derecho. Excúsenme, esto está... Un momento, un momento. Calibración, está bien. Datos de vitelo, está bien. Se me perdió. Voy a tener que abortar ahí. ¿Qué pasó con el instrumento? No. Voy a hacer acá una cosa extraña. Voy a poner 30 y vamos a poner 29.5. 29.5, me faltó el 29.5. Otra vez. 29.5. No sé qué me está pasando. No sé qué es. Que me está funcionando mal. Que desapareció. Dios. La calibración. 30, 29.5, porque me dicen no existente. Bueno, no. Ya me enredé ahí mostrando lo que quería mostrarles. Si hay tiempo, reviso los detalles. El punto, ¿cómo estoy de tiempo? Fatal. Bueno, no. Voy a contarles de dónde había salido la idea. De dónde había salido la idea, porque la idea inicialmente no es propiamente una gran genialidad de Carlos Cardona, ese no es el caso. La idea viene más bien de leer con cuidado a Descartes. Hay una carta de Descartes del 31 de octubre del 38, 31 de marzo del 38. Descartes le dice a uno de sus amigos: yo reconozco que Kepler fue mi primer maestro en óptica y pienso que él sabía más acerca del tema que todos aquellos quienes le precedieron. O sea, Descartes considera que Kepler es su maestro en óptica. Quien haya tenido la oportunidad de seguir con cuidado la dióptrica de Descartes recordará que hay un dibujo maravilloso en el que Descartes le dice al lector cómo él ha llegado a la ley de la refracción. Y entonces él imagina una interfase entre aire y agua, toma el punto A como punto de rayos de luz que están incidiendo, un punto B para ver la incidencia de un rayo AB, y en ese momento Descartes, él se regala a sí mismo esta circunferencia que yo les cuento acá, y luego hace unos análisis a partir de lo que habría pasado en el agua para esperar que el ángulo de refracción, por ejemplo, tomara el camino BI, y hace unos razonamientos que no viene ahora al caso presentarlos, pero es la figura modelo con la cual Descartes está armando todo su argumento, que es el que le lleva a la ley precisa de la refracción, que es Snell Descartes. Entonces, lo que yo he hecho es pensando que Descartes concibió todo este instrumento y él pensaba que Kepler era su maestro. Él se está dejando guiar por la heurística kepleriana para llegar a sus resultados. Los resultados de Descartes difieren muchísimo de la hipérbola que yo he mostrado acá, que he comentado acá, pero entrañan de alguna manera la heurística kepleriana, cosa que no puedo ahora mostrar con cuidado, que quedo por ver qué le pasó al instrumento ahí, cómo tropezó en la modelación que estaba tratando de hacer. Pero voy a parar ahí. Muchísimas gracias. Y muchas gracias. Y el que quiera ver los detalles, pueden seguirlo con cuidado en un artículo publicado en el 2020 en los archivos de Historia de las Ciencias Exactas, la ley de la refracción y la heurística de Kepler. Pueden seguir ahí la pista y quien quiera ir a los detalles con cuidado están en ese artículo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Tenemos entonces un tiempo de preguntas, Sergio. Carlos, muchas gracias por la presentación. Yo quiero hacer una pregunta muy precisa y tal vez esto te dé chance como para desarrollar un poco ese punto de la metafísica de la luz que me deja con mucha curiosidad, y es en este ejercicio neokepleriano que haces de, digamos, modelar este instrumento siguiendo principios keplerianos al nivel de la geometría.
¿cómo lo ves desde el nivel arquetípico? Porque terminas encontrando un círculo con una hipérbola, que desde el punto de vista arquetípico sería interesante para Kepler. ¿Cómo lees arquetípicamente ese instrumento? Está muy bien la pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, déjenme volver, aunque yo no me iba a ocupar de eso, pero déjenme volver al dibujo de Descartes. Volvamos acá al razonamiento de Descartes. Esto es 1632, por ahí, más o menos. O sea, que estamos hablando casi de 30 años después. Descartes ha leído a Kepler, lo sigue muy bien y nos regala este razonamiento, que es el razonamiento estándar con el que hoy en día le presentamos a los escolares, a los estudiantes, la ley de Snell, y podemos argumentar a partir de ella. En ahora en la mente de Descartes está el mecanicismo que estaba por triunfar, bueno, todo lo que ya sabemos. Cuando Descartes está pensando en esto, entonces Descartes piensa que la luz ha cambiado de velocidad y que acá la luz tiene una velocidad y aquí tiene otra velocidad. Y luego hace unos análisis a continuación a partir de qué ocurriría si al cambiar la velocidad cambia en la proporción N21 que he mencionado en los dibujos anteriores y hace sus análisis. Lo interesante del análisis de Descartes es que todo depende de mecanicismo y de asignarle velocidad a la luz y hacer todos esos cálculos ahí, etcétera. No me detengo en ello. Ahora, ¿esto tiene aire de familia con Kepler? Sí, no es ningún misterio. Descartes ha mencionado cuáles son sus fuentes, pero no tiene ningún aire de familia en lo que tiene que ver con el mecanismo que hay detrás. Ahí sí, absolutamente ningún aire de familia, porque Descartes le monta a esto un mecanismo, bueno, todas las tesis del mecanicismo que él tiene ahí detrás, le está montando eso a la interpretación de la luz. ¿Qué pasa con Kepler? Entonces, Kepler no es un mecanicista cartesiano, está muy lejos siquiera de parecerse. Entonces, ¿cuáles son las fuentes metafísicas con las que Kepler está develando el mundo? Esto es un tema muy bonito y muy interesante. La metafísica que hay detrás de toda la argumentación kepleriana, tanto en la astronomía como en la óptica, es una metafísica neoplatónica. En su universidad estaban los neoplatónicos más importantes en Europa en la época y él bebió de ellos, él se formó con ellos. Entonces, Kepler es un radical neoplatónico en todo esto. Cuando él está interpretando los asuntos de la luz y está pensando en esto de la ley de la refracción, él tiene un enredo complicado y es cómo concebir la luz. Entonces, como un buen neoplatónico, él considera que la luz no es una presencia, un fenómeno mecánico en el mundo. Esto no es mecánico por nada del mundo. La luz es una expresión de la presencia de Dios en el universo. Y ese es su modelo. Entonces, si Kepler estuviera sentado acá, escuchando la explicación de Descartes, yo creo que se habría parado y se habría ido, porque no estaría dispuesto a aceptar que le atribuyéramos velocidad a la luz y que dijéramos que en el agua va más rápido, más despacio. De hecho, Descartes pensaba que en el agua la luz tenía que ir más rápido. En eso estaba equivocado, pero no importa ahora el caso. El caso es que le asignaba una velocidad a la luz. Para Kepler eso era absurdo, porque la luz es la presencia, es la manifestación de la presencia de Dios en el mundo. Entonces la luz es instantánea, que está en todos lados y no te toma tiempo para nada. Kepler, yo creo que a Kepler, si estuviera acá sentado, le habría gustado mi instrumento y no le habría gustado un intento de mecanización cartesiana. Entonces hay que hacer lo posible, eso hace parte de mi investigación, hay que hacer lo posible para ajustar el instrumento que yo estoy proponiendo a una lectura neoplatónica que siga las bases de la metafísica que hay en Kepler. Y se puede, yo creo que se puede, yo tengo ahí unos intentos, pero pues no tuve todo el tiempo para presentarles y mostrarles los detalles, pero o sea, detrás de esto, ahora cuando usted piensa en arquetipo, uno pensaría en un mecanismo que haga posible que el instrumento dé buenos resultados. Ese mecanismo no sería la interpretación cartesiana, por nada del mundo. Hay que buscar, imaginar, ver esto a la luz de la metafísica de Plotino.
a la luz de una metafísica muy distinta, donde no se le atribuye velocidad a la luz. Y se puede, eso se puede. Sí, con mucho gusto después le puedo contar qué ideas raras tengo al respecto. Muchas gracias, Carlos, por esa conferencia tan interesante. Yo voy a hacer una pregunta a riesgo de que mi pregunta revele que mi credibilidad normativa con respecto a esto es cero. Pero simplemente se me viene a la cabeza un poco la idea de que todo este modelo, digamos, si es que es un modelo que estás construyendo sobre un plano, ¿cierto? Quizás muestre que la hipérbola que se está generando haga o nos permita pensar que quizás no es un plano, ¿cierto? Sino que hay una suerte de curvatura en el plano o algo así, ¿no? Lo entiendo ya no como una hoja en dos dimensiones, sino que está curvándose el espacio de alguna manera y eso es lo que genera ese tipo de hipérbola. No sé cómo lo piensas o no sé si mi pregunta tiene sentido. No, tiene Gracias. todo el sentido del mundo, entiendo, y ese es realmente maravilloso el asunto. Lo que pasa es que esto en el fondo hay que mirar, o sea, hay que ir a la metafísica, hay que ir a mirar con cuidado cuáles son las raíces neoplatónicas de toda la idea de Kepler, según la cual, vuelvo a insistir en esto porque es realmente muy importante, la luz no es un fenómeno, no es un fenómeno mecánico como le gustaría pensar a Descartes o algo por el estilo. La luz es la manifestación de la presencia específica, inmanente de Dios en el universo. Entonces está ahí. Por lo tanto, a la luz no hay que atribuir algo así como una expansión tridimensional. Eso para Kepler no cabe, ni siquiera expansión, porque es que la luz está ahí inmanente, presente en todo el universo, tal cual. Entonces cometemos un error cuando concebimos incluso que la expansión de la luz parece ser tridimensional o algo por el estilo. Entonces Kepler, en una suerte de razonamientos metafísicos que tienen una fundamentación mucho más compleja que yo no puedo presentar ahora acá, los detalles son bastante complicados. Él considera que el fenómeno de la refracción está ocurriendo, es un fenómeno más bien de naturaleza superficial, es un fenómeno que ocurre en la superficie, no en el cuerpo tridimensional ni del aire ni del agua, sino que es un asunto que tiene que ver con la superficie de interfase entre los dos. Entonces todo se está debiendo a un asunto de encuentros de superficies. Como si yo pudiera imaginarme que sí, la luz se expande tridimensionalmente. Bueno, supongamos que él no lo admite así tal cual, pero yo voy a concebir la idea y voy a imaginar que lo hace a una velocidad infinitamente alta. Entonces, infinitamente alta, sus esferas de expansión dejan de ser esferas y pasan a ser superficies, pasan a ser realmente superficies. Y el fenómeno de refracción está ocurriendo cuando una gigantesca esfera de esas de expansión, que allá al final se convierte en una superficie, entra en contacto con otra superficie que es la superficie del agua que hay acá. Entonces el fenómeno que parecería invitarme a mí a pensar este aspecto tridimensional que usted perfectamente trae a la cabeza y trae a colación, Kepler lo descarta rapidísimo porque él piensa que hay ahí un fenómeno de superficies y eso le permitiría a continuación quedarse tranquilo con un modelo bidimensional como el que yo he presentado acá. Eso no representaría a continuación ninguna dificultad, siempre que previamente yo le haya puesto mucha atención a esa idea que le he mencionado ahora, ¿sí? Que son esferas de expansión, pero son esferas que yo tengo que concebir de radio infinito, de suerte que al final, cuando estas esferas entran en contacto con el agua, yo tengo el contacto de dos superficies planas y todos mis instrumentos de modelación, yo los puedo reducir a lo que está pasando en dos dimensiones. En últimas, ese fenómeno de refracción demanda acá un modelo que con las dos dimensiones queda perfectamente bien. Yo no necesito pensar en tercera dimensión. Es un asunto muy sofisticado, pero la respuesta va en esa dirección. Dayan levantó la mano en Zoom, entonces Dayan, si puedes activar tu micrófono para preguntar.
Sí, profesor Carlos, una charla fascinante. Mi pregunta es muy ingenua. Si Kepler ya tenía todos los recursos heurísticos para derivar la ley de la refracción, ¿por qué no lo hizo? Bueno, muy buena pregunta. Pues no lo hizo porque no conocía mi instrumento. Si hubiera conocido mi instrumento, habría dicho, maravilloso, la cosa funciona de esta forma. No, pero la respuesta, voy a dar una respuesta muy pragmática, o sea, muy pragmática. Él le hace falta pronto una ley de la refracción, porque Kepler es ante todo un astrónomo, entonces él necesita una ley de la refracción que le permita descontar datos anómalos por las dobles refracciones que he mencionado y que le permita a él interpretar bien lo que pasa en el ojo. Él, después del fracaso de la segunda familia, intentó con una tercera familia. Esa tercera familia es maravillosa, pero tiene unas complicaciones técnicas muy sofisticadas. Yo no he presentado acá, eso da motivo para otra charla, si es el caso. Y esa otra ley es una ley rarísima, es algo así como I menos R es igual a K por la secante de R, una cosa que no se parece en nada a seno de I sobre seno de R. Pero esa otra expresión rarísima que concibió Kepler, que el mismo Kepler sabía que no era buena, que tenía dificultades, ofrece buenos resultados cuando los ángulos de incidencia son pequeños. Y de hecho hay forma de probar matemáticamente que la ley que tenía Kepler en su cabeza, cuando se desarrolla con polinomios de Taylor, se aproxima a la ley de Snell cuando los ángulos son pequeños. Entonces, cuando Kepler obtuvo esto, él ya paró las investigaciones porque ya tenía un resultado que pragmáticamente le permitía controlar las desviaciones por refracción porque siempre trabajaba con ángulos pequeños. Entonces él a continuación con esa ley procedió a interpretar, por ejemplo, el telescopio de Galileo. Galileo le mandó el telescopio en 1609. Kepler le devolvió una carta diciéndole qué maravilla de instrumento y este se interpreta de esta manera. Kepler usaba la aproximación de su tercera familia de analogías y esa aproximación por razones pragmáticas resulta buena. Con esa aproximación, Kepler llegó al resultado más grande que uno puede atribuir a un óptico de la época y es darse cuenta que en el fenómeno de percepción visual la retina es protagónica. Tenemos una percepción clara y distinta cuando los rayos de luz que vienen de afuera convergen con precisión en algún punto en la retina. Eso, por ejemplo, era desconocido hasta que Kepler desarrolló eso con cuidado. ¿Y cómo obtuvo Kepler ese maravilloso resultado? Con una aproximación, con una ley pésima de la refracción. No es mi instrumento, sino esta otra cosa que les menciono y que funciona en una buena aproximación. Entonces, frente a la pregunta de Diane, yo creo que si Kepler hubiera seguido trabajando en el caso de la refracción y de la óptica, habría llegado, tarde o temprano habría visto que la hipérbola estaba por ahí escondida. Pero es que a esos 4 años ya los datos de Tycho Brahe se liberaron de la custodia de la familia y Kepler tuvo acceso ahora sí a toda la información empírica que le interesaba a propósito de la astronomía y todo su sueño estaba puesto, todas sus cartas estaban puestas en la astronomía, no en la óptica. Entonces, por razones prácticas, él ya después estuvo trabajando, era exclusivamente en astronomía. Pero si hubiera seguido trabajando en óptica, no me cabe la menor duda de que tarde o temprano habría encontrado la hipérbola. Tarde o temprano, no me cabe la menor duda. Muchas gracias. Ok, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. 2. Bueno, cortas. Sí, una pregunta chiquitica y es, a propósito de la metafísica subyacente mecánica o neoplatónica, quería saber si Kepler le da algún rol o no a la diferencia de densidad entre el aire y el agua en la ley de la reflexión y si sí le da, eso no es más compatible con una metafísica mecánica. Bueno, muy buena pregunta, Alejandro. Entonces, ¿qué puedo decir al respecto? Desde las épocas de Ptolomeo se está buscando esta ley de la refracción. Desde las épocas de Ptolomeo se sospecha que el fenómeno de refracción tiene que depender de alguna característica asociada a la diferencia de los dos medios materiales, aire versus agua
o aire versus alcohol o aire versus aceite. Durante mucho tiempo los investigadores llegaron a pensar que eso debía depender de la densidad material burda. Y por eso el término de densidad se empezó a cargar semánticamente en esa dirección. Y Kepler en algún tiempo lo sospechó que ese era el caso. Pero para la época en la que Kepler estaba haciendo estas construcciones, no, ni siquiera para esta época, estoy hablando tal vez de 1605, ya el libro ha sido publicado, etcétera. Kepler recibe una carta de Thomas Harriot, quien en Inglaterra estaba haciendo experimentos ahora empíricos con este asunto de la refracción, y Harriot quizás el primero que decide controlar empíricamente para ver si la refracción dependía de alguna manera de la densidad material. Entonces Harriot sí hace experimentos juiciosos con alcohol, con aceite, con los líquidos que había a colación, y muestra cómo, no recuerdo ahora los datos, pero muestra cómo medios que tenían densidades materiales medianamente parecidas tenían comportamientos ópticos radicalmente diferentes. Entonces Thomas Harriot le comunica a Kepler y le dice, mire, hay que dejar de hablar de densidad porque esto está generando una confusión. Mire estos datos empíricos y mire que no hay tal. Kepler mira los datos y dice, tiene usted absolutamente toda la razón, hay que dejar de... esto no tiene ninguna relación con la densidad, pero absolutamente ninguna. Por razones quizá históricas se siguió conservando la expresión densidad, pero uno se cura en salud si agrega la expresión densidad óptica, y entonces ya esto no tiene nada que ver en principio con la mecánica. Solo hasta el siglo XIX llegamos a tener herramientas para concluir que esto sí dependía de las diferencias entre los materiales, pero las diferencias de organización electromagnética, que es cuando esta ley se asocia con las ecuaciones de Maxwell y cosas por el estilo, y entonces uno puede sacar a la luz la naturaleza electromagnética que hay detrás. En época de Kepler, imposible tal cosa. Entonces ahí se usa la palabra densidad, pero el mismo Kepler ya sabía, eso no tiene nada que ver con la densidad material, absolutamente nada que ver con ella. Y entonces en ese orden de ideas, no, esto no va a tener nada que ver con una cuestión mecánica, a no ser que uno después tenga las ecuaciones del electromagnetismo y tenga que volver a replantear toda esta historia. Profe, a riesgo de que quede aquí al descubierto mi ignorancia sobre el tema, quería preguntarle si tuvo algunas implicaciones en los resultados de Kepler el hecho de que haya partido de esos datos erróneos de los que usted habló al principio, de que hubiera un partido de 80-50 y no de 30-22. No. Una bonita pregunta. De hecho, sí hay unos scholars que han pensado que de pronto Kepler hubiese visto con más claridad las dificultades que tenía si él no se hubiera obsesionado tanto con la pareja 80-50. Hay scholars que sostienen eso, que sostienen que una mejor suerte habría tenido Kepler si le pone atención a otra pareja de datos, inclusive cualquiera, menos esa última que es desafortunadamente la más desviada. Yo no lo creo mucho, pero digamos que hay scholars que tienen buenas razones para pensar que esa es una de las motivaciones, esa es una de las causas de por qué Kepler no llegó al resultado deseado. Yo creo que exageran, yo creo que ese no es el caso. Yo creo, incluso yo he mostrado acá que sí hay una desviación, pero no es una desviación grande. Hay otros asuntos que uno puede acuñar como variables para explicar por qué Kepler no llegó al resultado que tocaba, pero yo no le daría tanto peso a ese. Pero sí hay scholars que le dan peso a ese 80-50. Incluso hay otra discusión de matiz ahí muy importante sobre un errorcito muy pequeño, pero que hay en la primera pareja de datos. Hay un errorcito muy pequeño que no es propiamente atribuible a Kepler, sino al mismo Vitelo. Los datos no son de Vitelo, son de Ptolomeo, y hay un pequeño errorcito en una edición de uno de esos datos de Vitelo sobre el que se montó después Kepler. Entonces también hay un pequeño error en el primer punto. Pero muy buena la pregunta, y sí, hay scholars que piensan eso. Yo creo que está sobrevalorada el hecho de que él se haya obsesionado por esa pareja de datos. Bueno, agradecemos nuevamente a Carlos ustedes, por su muchas gracias. presentación.
La jornada de la tarde empieza a las 2:30, entonces, bueno, feliz almuerzo. Y no se la pierdan.